Bueno, muy buenos días para todos y todas y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este importante seminario web. Para la Universidad de La Salle es un gusto contar con un panel de lujo realmente para tratar un tema que como país pues es tremendamente importante y pasa precisamente por la discusión alrededor de la prevención de la violencia infantil en Colombia. Y por otro lado, y en una perspectiva muy propositiva y también muy educadora, como corresponde a una institución de educación superior, hablar también de esas crianzas que son positivas y que son humanizadas. Yo quisiera además decirles a todos nuestros acompañantes y televidentes en este medio virtual, pues que esta situación, hablar de los derechos de los jóvenes y los adolescentes en Colombia, no es un tema coyuntural. Yo creo que como país, pues hemos venido trabajando hace muchos años con esta realidad de las violencias y en ese sentido, pues consideramos muy importante pues traer este tema en este momento del país y del mundo. Nosotros sabíamos, los expertos nos habían dicho que una situación como la que nos ha traído el COVID, de confinamiento, de, eh, de una estancia prolongada de todos de los núcleos familiares, iban a traer una serie de fenómenos asociados y infelizmente pues con la violencia. Y los expertos nos habían alertado desde el comienzo pues que los confinamientos traen un aumento en la violencia intrafamiliar, por ejemplo, pero además también en las violencias que se ejercen hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, pues ustedes saben que en estos días también ha sido noticia todo el tema de violencia sexual que ha sido cometido por algunos miembros de la fuerza pública. Luego el tema está en la opinión pública, es un tema pues muy importante y en ese sentido, pues en el día de hoy nos acompaña un panel, como ya decía, de lujo para hablar sobre este tema. En primer lugar, nos acompaña la señora María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación, a quien le agradecemos su presencia, la doctora Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, la doctora Lina Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el doctor Carlos Mario Ramírez, director del programa de trabajo social de la Universidad de La Salle, y la doctora Claudia Patricia Roa, docente también de este mismo programa académico. A todos ustedes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar alrededor de estos temas de infancia y de adolescencia y sobre todo en una perspectiva de prevención de estas violencias. Para nuestro conversatorio vamos a tener dos grandes momentos. En un primer momento le vamos a dar la palabra a Carlos Mario y a Claudia para que nos regalen algunas reflexiones desde la academia alrededor de este fenómeno social. Y en un segundo gran bloque de nuestro conversatorio vamos a tener la participación pues de la señora primera dama y la alta consejera para la infancia y también de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes nos expondrán algunas acciones que desde la política pública se han venido desarrollando alrededor de estos temas. Bueno, sin más preámbulos, yo les invito a entrar en materia y vamos a arrancar entonces pues con Carlos Mario y con Claudia. A ellos les quiero hacer una primera pregunta y es, ¿por qué es importante analizar el fenómeno de la violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes? Bueno, a mí me parece que muchas gracias. Hay de una manera muy clara en este momento en todo lo que ha acontecido en relación con el tema de, digamos, fenómeno de salud pública derivado del COVID-19.
y todo lo que tiene que ver con esta pandemia que se ha generado, la necesidad de abordar el fenómeno porque digamos que han generado o se han suscitado, se han visibilizado una serie de situaciones en los contextos sociales, en los contextos comunitarios, que han hecho que muchos asuntos relacionados con el tema de la violencia intrafamiliar, relacionados con el tema de la violencia hacia los niños, niñas y jóvenes, se haya convertido en un asunto que, digamos, ha aparecido en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la política y se ha hecho evidente como un fenómeno fuerte. No es el hecho de que no haya existido el fenómeno siempre, sino que digamos que el hecho de que se haya convertido, se haya generado que las familias hayan tenido que volver otra vez a cumplir un papel de socialización que antes cumplían con el apoyo de otros agentes, hoy en día hacen que el fenómeno sea un fenómeno que se hace evidente. Es por ello que se han generado una serie digamos, de procesos de mercadeo social o de marketing social y de campañas publicitarias a través de los medios masivos de comunicación para tratar de retomar mucho del fenómeno de retomar lo que tiene que ver con los procesos de crianza. Entonces, digamos que uno podría resumir ese tema en tres momentos especiales que podemos plantear. Uno es que la familia está cumpliendo un papel fundamental en la socialización, siempre lo ha cumplido, pero hoy que los niños, niñas y jóvenes están en la casa, la familia tiene que retomar ese papel con mucha fuerza y en esa medida tiene que ser un agente que potencie, un agente que evite que esos contextos familiares sean contextos hostiles, contextos de riesgo para los niños, niñas y jóvenes, y que al contrario se conviertan en contextos que potencien, donde se puedan superar muchas de las situaciones. Los efectos de una familia que no cumple ese papel con un contexto que no sea protector de los derechos humanos, sino que sea un contexto hostil, o los efectos de una comunidad que no cumple ese papel, de una sociedad que no cumple ese papel, son efectos muy significativos. Entonces, de esa manera, yo creo que un primer papel es eso, es reconocer que la familia hoy está cumpliendo un papel en la sociedad y está cumpliendo un papel muy importante en la socialización de sus niños, niñas y jóvenes, y por eso es necesario fortalecer esos aspectos de reconocer ese papel en la socialización. Todas las acciones que se están implementando se están orientando a darle herramientas a las familias para que ellas puedan resignificar ese papel, para que puedan realmente entender hoy que son un agente fundamental en la socialización y que tiene que contar con todas las herramientas y con todos los papeles para cumplir con una crianza humanizada, para ejercer un papel clave en ese proceso y para garantizar que esos niños, niñas y jóvenes tengan unos entornos protectores y unos entornos garantes de sus derechos sociales y sus derechos humanos. Antes el tema de la crianza, el tema de la formación, el tema de la socialización eran asuntos privados. Hoy son asuntos públicos, son asuntos de política pública y en esa medida entonces se hace un asunto que nos tiene que comprometer a todas y a todos los colombianos, a las organizaciones, al sector privado, a la academia, a todos los sectores que tenemos responsabilidades en esta sociedad para garantizar los entornos protectores de niños, niñas y jóvenes. Solamente analizando el fenómeno que se está presentando, tendremos las herramientas para poder garantizar que las acciones que se implementen a nivel de política y a nivel de formación, a nivel de educación, sean realmente impactantes en la garantía de estos entornos protectores. Yo, hermano, bueno, un saludo especial para quienes hoy nos acompañan. Cuando nosotros hablábamos del fenómeno de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, lo podemos ver desde ese escenario familiar y yo quiero sumarle un asunto desde la institución y desde la academia. Lo primero es que cuando nosotros hablábamos de violencia en este contexto, estamos hablando de todo acto ya sea por una acción directa o por omisión que realiza un individuo, la familia, la sociedad, la misma institución, que priva a nuestras niñas, niños y adolescentes del disfrute de sus derechos o que de alguna manera impacta negativamente o inhibe su óptimo desarrollo. Visto así, es alarmante, digamos, y lo han dicho muchas instituciones a nivel mundial, entre ellas UNICEF, que el fenómeno de la violencia resulta ser muy invisible. Y es invisible por dos asuntos de manera particular. Uno es que si bien hay registros en los países, esos registros no son unificados. Entonces, parte de la información la tiene el ICBF, parte de la información la tiene la comisaría, parte de la información la tenemos nosotros desde la academia a partir de nuestros procesos de investigación e intervención, pero no hay
un repositorio de los datos, digamos, consolidado. Ese es uno. Y lo segundo es que por los mismos conceptos y prácticas que tenemos como sociedad, no necesariamente reconocemos lo que es violencia. Aunque eso suene un poco absurdo, porque para todos es claro que es violencia y no, no es así. Muchas de nuestras prácticas de crianza tienden a ejercer, por ejemplo, fuerza física para educar o para disciplinar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar que el fenómeno de la violencia no lo estamos reconociendo realmente, pues tenemos una gran dificultad. Si yo no sé qué es, no voy a poder tratarlo y no voy a poder abordarlo. No voy a poderle dar las herramientas a, por ejemplo, el ICBF para que el ICBF pueda atender un caso. Ante eso, y digamos ya para cerrar esta primera pregunta, analizar el fenómeno nos va a permitir varias cosas. Una, favorecer un registro unificado. Dos, permitir diseñar líneas de acción para la formación social y profesional. No es suficiente que los profesionales, hablo de psicología, trabajo social, los licenciados en general, estemos formados para detectar y atender. Como sociedad tenemos que formarnos. Tres, que podamos lograr coordinación interinstitucional e interprofesional. Cuatro, diseño e implementación de programas. Y quinto, que para mí es quizás la más importante, comprender como sociedad si es hoy 2020, necesario seguir utilizando la violencia como una opción para relacionarme con el otro. Si hoy es necesario ver la violencia como un instrumento adecuado para educar. Si nosotros como grupo social comprendemos que hay otras herramientas para educar, para formar, para disciplinar, como el amor, el buen cuidado, pues quizás podemos cambiar algunas de estas lógicas que hoy pues nos llaman la atención y son tan dolorosas. Gracias. Hermano, no le escuchamos. No se oye, no se oye. Creo que estoy ¿Me oyendo. escuchan ahora? Sí, hermano, ahora sí. Okay. Te preguntaba, Claudia, que en este mismo sentido, ¿cuáles serían las implicaciones de este fenómeno de la violencia en los procesos de socialización desde una mirada psicosocial? Eso, ¿de qué manera impacta en la crianza de los niños, las niñas y los adolescentes? Bueno, ahí voy a permitirme como en tres líneas. Lo primero es que nosotros tenemos que reconocer y como sociedad aprender que nuestras niñas, niños y adolescentes no son un objeto, no le pertenecen a nadie, ni siquiera a sus padres. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Y como sujetos de derechos, nosotros como sociedad tenemos que garantizar unos mínimos para su óptimo desarrollo. Cuando nosotros hablamos de las manifestaciones de la violencia, ahí podemos comenzar a, digamos, a comprender varias cosas. La primera es que la violencia no solo se da en el hogar es uno, digamos, de los escenarios más fuertes de violencia contra los niños, pero violencia se puede dar en muchos escenarios. Sin embargo, la violencia que se da en el hogar tiene unas características que son muy particulares. La primera es que quien me agrede es la persona que dice que me quiere y que debe protegerme. Es decir, yo comienzo a entender que la manera de amar a otro es mediante la violencia. Y ya sabemos lo que sucede eso, por ejemplo, cuando tenemos el mismo patrón en la adultez, con esta tasa de feminicidios, por ejemplo, que está disparada a nivel de Latinoamérica. Pero cuando uno ve muchas de estas mujeres, lo pongo en términos de mujeres porque son los casos quizás la tasa más alta, muchas refieren es que así trataba a mi papá, a mi mamá, es que a mí me decían, porque te quiero, te pego, es que yo te tengo que educar de esa manera. Pero también el maltrato que se da en la casa genera una serie de manifestaciones donde el niño comienza o la niña comienza a acomodarse y a generar una serie de estrategias para disminuir ese terror que le genera compartir el escenario con quien lo agrede. Por ejemplo, muchas investigaciones realizadas desde la academia nos dicen, los niños los viernes o las niñas empiezan a enfermarse.
a somatizar. ¿Para qué? Para salir de su hogar, por ejemplo, que los lleven a un centro de salud y de tal manera disminuir la relación que van a tener con un padre o una madre que abusa de sustancias y que llega a golpearlos. Entonces, uno comienza a mirar que estas manifestaciones dependen de dónde dé lugar la violencia. Lo otro es que, digamos que la manera como nosotros expresamos que somos víctimas es distinta. Hay unas pautas que son externalizantes, que todas las podemos ver. Por ejemplo, el niño que golpea a sus pares en el colegio, el niño que es grosero o que está triste, etcétera, pues va a ser quizás un poco fácil para nosotros como docentes decir algo está pasando con ese niña, ese niño, y es necesario atenderlo. Pero hay otras que son internas o internalizantes, como las llamamos los psicólogos, y es eh, quien se culpa todo el tiempo, quien todo el tiempo está diciendo desprecio por mí mismo, algo malo yo debo tener desde que mi papá me golpea o desde que mi mamá me hace tal cosa. A nivel general, nosotros tenemos hoy, y ha sido, digamos, ampliamente documentado, daño neurológico, el estrés que soporta un niño que es violentado modifica su cerebro. Y modifica su cerebro a tal punto que cambia la manera como se, perdón, cómo vive las emociones, cambia la manera como interpreta el mundo. Pero también hay asuntos de daño fisiológico o somatización. Quizás esa es la violencia más evidente, cuando uno ve el golpe, el moretón, pero no es la única somatización. Entonces, el niño que comienza a sentirse enfermo, pero también los niños que tienen alteraciones de alimentación, alteraciones de sueño, muchos y tristemente enfermedades de transmisión sexual cuando hay casos de abuso, desde herpes hasta sífilis, pero también tenemos indicadores de daño emocional y aquí esto no es sencillo. Esos daños llegan hasta la vida adulta. Muchas de estas relaciones de pareja que hoy tenemos en la adolescencia y en la adultez, de unas dependencias afectivas muy fuertes, de esos cambios emocionales que a veces estoy feliz y a veces estoy triste, pero no sé cómo, de esa manera de relacionarme con el otro a partir de la violencia, tienen su raíz en que yo fui violentada. También hay cambios conductuales, trastornos de conducta, consumo nocivo de alcohol, abuso de sustancias, fracaso académico y quizás uno que es muy preocupante es el aprendizaje de modelos violentos para relacionar. Entonces, cuando yo me relaciono de manera violenta, cuando yo asumo que el amor y el cuidado están relacionados con la agresión y la violencia, pues yo lo voy a manifestar en otros escenarios de mi vida. Creería yo en términos generales que esas son las manifestaciones, pues a muy largo o a muy, de manera muy escueta. Claro, es complejo, además, digamos que es una violencia que se legitima de manera social, ¿no? O sea, creo que eso es lo más complejo y en ese sentido, Carlos, yo también quisiera preguntarle cómo atender de mejor manera este fenómeno en una coyuntura como en la que nos encontramos, ¿no? De confinamiento, en el cual las relaciones familiares pues han sufrido de alguna manera una alteración por el contacto permanente. Cómo educar, ¿no? Y cómo formar a todos los actores del núcleo familiar, pero también en un ámbito social, en unos procesos de crianza positiva y humanizada, Carlos. Sí, a ver, yo de manera general creería que lo primero que hay que hacer es conciencia de los impactos que está teniendo el fenómeno. Es decir, entender la sociedad y entender, digamos, una cultura actual como una cultura que tiene patrones de violencia, muchos comportamientos, y entender los impactos que esto puede tener en el futuro, va a tener mucha raíz o va a tener mucha comprensión o mucho análisis del caso, reconociendo que muchas de esas situaciones se generaron en unos problemas de violencia generalizada de niños, niñas y jóvenes. Es decir, hoy estamos viviendo una sociedad, tenemos situaciones muy favorables, tenemos contextos favorables, pero también tenemos contextos sociales que cada día los vemos en televisión, los vemos en medios masivos de comunicación, que tienen formas de comportamiento violento y que tienen situaciones que se han derivado
precisamente de situaciones que vienen del pasado, de procesos de educación y de socialización que no fueron adecuados. Entonces, de esa manera, si nosotros entendemos o comprendemos nuestra sociedad actual de esa manera, podemos comprender que si queremos una sociedad mejor, que si queremos en 5, en 10 años, pero también en el mediano y en el corto plazo, tener unos contextos más favorables, donde la solución de conflictos y donde muchas de las situaciones se tramiten adecuadamente, pues esto lo lograremos en la medida en que logremos entender el papel que estamos cumpliendo en la socialización de los niños, niñas y jóvenes, el papel que tenemos que cumplir en ese proceso de crianza y lograr hacer esto de una manera humanizante, lograr hacer ese papel y esa labor de una manera clara, de una manera vehiculizada a través de todo lo que tiene que ver con el afecto y haciendo conciencia de esa función. Cuando la familia reconoce esa función y cuando la sociedad reconoce la función, pues no vamos a hacer, yo en esto soy reiterativo, más allá de generar que los entornos de esa familia, los entornos comunitarios, sean entornos protectores y sean entornos garantes. Cuando garantizamos eso, vamos a tener una sociedad que no es una sociedad enferma, no es una sociedad con altos niveles de problemas sociales, no es una sociedad con altos problemas relacionados con todo lo que tiene que ver con una enfermedad mental derivada de muchos asuntos de salud pública, sino que podamos entenderlos como una sociedad sana. Entonces yo creería que lo primero es generar esa conciencia colectiva y entender ese papel que estamos cumpliendo en la socialización. Lo segundo es garantizando una buena comunicación a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, estableciendo mecanismos que recuperen esos escenarios de comunicación, una comunicación asertiva, una comunicación adecuada, una comunicación que esté marcada fundamentalmente por el amor y por el afecto, que es un asunto que se ha perdido muchísimo. Creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte y en esto creo que la política pública, ahorita, quienes están encargados de este tema, a nivel constitucional, a nivel del gobierno, nos podrán dar cuenta de todas las acciones que irán adelantando, pero creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte de formación de la sociedad, porque las familias, en la medida en que ese papel de socialización lo están cumpliendo fundamentalmente otros agentes, la escuela y otros escenarios, habían perdido las habilidades, las destrezas para educar, para criar con amor. Entonces hoy, digamos que esa lógica de recuperar en las familias tiene que ver mucho con campañas masivas y con procesos educativos a las familias para que recuperen esas herramientas, para que recuperen esas destrezas de cómo se puede educar y de cómo se puede enseñar. Parece una cosa que no se enseña, pero siendo un asunto clave, hoy hay que educar a las familias para eso y en eso las campañas de mercadeo social y las acciones que se desarrollen van a ser fundamentales. Otro elemento tiene que ver con superar el autoritarismo que a veces se da mucho a nivel de las familias y lograr recuperar que existan en las familias y en general en la sociedad unos entornos democráticos, donde no sea el poder de yo porque soy el papá o yo porque soy la mamá o yo porque soy el tío, porque soy una figura de autoridad quien me da la orden, sino que exista la posibilidad de que exista la argumentación en la democracia. Cuando garantizamos que los entornos son entornos democráticos, que en la familia existe la democracia, que existe la argumentación, eso va a favorecer muchísimo que se puedan resolver muchos de los conflictos que hoy en día se presentan y que se puedan resolver muchos de los fenómenos de la violencia. Y yo creo que hay un elemento clave que es fundamental y es que hoy se tiene que educar a través del ejemplo. Es decir que uno educa a través de la autoridad, pero cuando tú no eres ejemplo, para tus hijos y para tus hijas va a ser muy complicado tratar de imprimir unas normas diferentes, unas costumbres diferentes, una cultura diferente. Hay que dar ejemplo para poder buscar generar procesos educativos favorables y contextos protectores para nuestros niños, niñas y jóvenes. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muy interesante lo que nos compartes. Creo además que para la academia hay una gran tarea pendiente y es precisamente toda la educación en emociones morales también, ¿no? Creo que en todos estos elementos que nos permiten tejer junto a otros, pero también tramitar estas emociones que son tan propias de los seres humanos como a veces la ira, como la indignación, cómo tramitamos todas estas emociones. Creo que en eso a la escuela le hace falta bastante, pero pues este conversatorio nos está arrojando luces interesantes sobre hacia qué lado movernos. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a
nuestra invitada especial, que es la señora primera dama, María Juliana, para preguntarte, María Juliana, sabemos pues, que eres una apasionada del trabajo con los niños, los jóvenes, este programa que además vienes implementando también de jóvenes emprendedores en región, que nos parece pues muy emocionante para el país. Pero quisiéramos en el contexto de este conversatorio preguntarte cuál es la visión que desde tu despacho se maneja frente al fenómeno de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Colombia. Bueno, hermano Diego, muchísimas gracias. Nuevamente un saludo muy especial a todos los panelistas y participantes que nos acompañan hoy en el webinar. Muchísimas gracias. Efectivamente, desde el despacho hemos asumido una prioridad y un rol muy definido frente al tema de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Es una premisa para nosotros y parte de un principio personal, ético y moral, y es que la violencia no conduce a nada bueno. Por eso hemos abanderado y liderado un proyecto, una campaña y una causa de cero tolerancia contra cualquier tipo de violencia frente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y claramente, como bien lo explicaba ahora inclusive Claudia, pues reconozco de manera evidente los efectos nocivos y el maltrato que genera en el desarrollo normal de un ser humano el ser víctima de violencia, bien sea física, sexual, psicológica, y es que definitivamente trasciende cualquier efecto que sea posible determinar en lo visual o en un comportamiento o en un relacionamiento inmediato, y es que va a lo más profundo del ser humano, en lo físico, con esa alteración generando traumatismos en el desarrollo cerebral, que en muchos casos son irreversibles, generando esa incidencia del desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes, entre muchas otras, el clásico reconocido, pero pocas veces entendido en lo más profundo, que es el estrés postraumático y todos los efectos de estrés tóxico que le causan a un niño las agresiones y los actos violentos en su contra. Y pues ni qué decir de los hechos emocionales y el maltrato en el desarrollo emocional que se le da a un niño, detonando actos y conductas atípicas, dañinas, como el suicidio, que en muchos casos pues es ya reconocido que desafortunadamente tiende a crecer esa tasa entre los jóvenes. No estoy hablando particularmente de Colombia, hablo en el mundo. El suicidio de las personas jóvenes ha incrementado, la depresión. Entonces, todos esos factores hacen que para nosotros sea determinante defender esta causa de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia o maltrato a los niños, niñas y adolescentes, porque es atacar el problema desde la raíz. El objetivo ha sido, en una visión de un curso de vida de desarrollo humano, poder atender desde el inicio hasta el momento en que se entiende que el ser humano ha sido desarrollado plenamente. Y lo que hemos querido es aportar para que ese ciclo de violencia que se detona generación tras generación finalmente se rompa, y se rompa en nuestro país de manera definitiva. Precisamente porque somos unos convencidos de que los jóvenes son esa fuerza, ese motor y esa capacidad dinamizadora de una sociedad, y los vemos como el futuro próspero de desarrollo económico y social para Colombia. Entonces, hemos tenido también la fortuna de poder trabajar de manera coordinada, coherente y muy determinada frente a este propósito con el gobierno nacional. El presidente, en agosto del 2019,
lanzó la Gran Alianza Nacional en contra de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y esto realmente se ha convertido en un escenario muy oportuno para que, como les mencionaba en algunas conversaciones, hoy en Colombia la violencia en contra de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no sea un tema exclusivo de alguna institución o no sea un tema exclusivo del Estado. Hoy este tema está en las mesas del sector privado, está en las conversaciones de la academia, como bien lo están reflejando ustedes, hace parte de la sociedad, inclusive en los hechos que saltan a la luz pública por una causa o por la otra, pero en donde la víctima es un niño, un adolescente o un joven, todos queremos alzar la voz para que esto no se vuelva a repetir. Y eso es gracias a que el gobierno nacional ha tenido ese foco, inclusive es algo que ha venido soportándose con información tremendamente valiosa, como el haber podido dar a conocer también a finales del año pasado la primera encuesta en contra de la violencia a niños, niñas y adolescentes que se realiza en el país, una encuesta que se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de múltiples actores del sector nacional, privado y de la cooperación internacional. Para esta encuesta se contó con el liderazgo de una organización internacional muy reconocida por velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es Together for Girls. Contó con el apoyo del CDC, el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Contó también con el apoyo de USAID y, por supuesto, con todo el apoyo y el compromiso del Ministerio de Salud. Y aquí yo quiero hacer un énfasis particular. Menciono también a la OIM, que estuvo participando de la mano del Ministerio de Salud para la realización de esta encuesta. Y antes de mencionarles algunas cifras que fueron alarmantes, quiero hacer énfasis particular en por qué esto hace parte del Ministerio de Salud, de un interés del Ministerio de Salud. Y es que el maltrato, la violencia y las consecuencias que generan en los niños, niñas, adolescentes, trasciende al futuro de la salud pública de la sociedad de nuestro país. ¿Y por qué salud pública? Porque efectivamente este maltrato y estas acciones agresivas y violentas en contra de nuestros niños son las que perpetúan y naturalizan esas condiciones en la sociedad. Y entonces de esa misma manera se naturalizan y se perpetúan sus condiciones nocivas. Y la salud pública entra aquí para ponerle un alto al camino, para hacernos levantar un poquitito la cabeza de esa normalización en la que hemos caído, para decir, necesitamos una sociedad sana, una sociedad que esté en plenas capacidades de desarrollar sus habilidades, sus capacidades y sus talentos para una vida productiva y feliz. Entonces, creo que por esa parte el acompañamiento y el direccionamiento, sobre todo, del Estado ha sido muy oportuno. De la mano de esa encuesta, primera encuesta nacional en contra de la violencia de niños, niñas y adolescentes, tenemos una oportunidad muy grande, y es que no estamos hablando en el país ya sobre supuestos, estamos hablando sobre hechos concretos, sobre información contundente que nos da pie para poder trabajar en un estudio y en un trabajo a conciencia. Y hago el énfasis en conciencia porque ya tenemos las herramientas para que podamos identificar con análisis de datos, con el seguimiento y el desarrollo oportuno para entender el efecto real de la violencia en los niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Y en esto quisiera destacar también a qué nos ha llevado esa priorización del Estado, y es a que hoy, por ejemplo, Colombia sea el primer país latinoamericano que hace parte de la Alianza Global
en contra de la violencia a niños, niñas y adolescentes. Esta alianza se logró también a finales del año pasado, es supremamente significativa para el país, nos posiciona a nivel internacional como un país que está trabajando no solamente por combatir esos indicadores negativos de violencia, sino con una visión positiva frente al impacto que genera erradicar eso de una sociedad. Y eso al mismo tiempo le impone al país, al Estado, una responsabilidad y es ser un modelo ejemplarizante para el resto de países y ojalá para el resto del mundo. El ICBF, que por supuesto ha sido clave en todo este trabajo y que es quien ha liderado esa Alianza Nacional en contra de la Violencia de Niños, Niñas y Adolescentes, creo que da viva cuenta de su trabajo, la gestión que ha realizado la directora actualmente. Y si bien son múltiples las acciones y los temas que debe atender el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esa esencia de favorecer el desarrollo de los seres humanos desde lo más básico que es su entorno, un entorno amoroso, un entorno de una crianza emocional, protectora y segura, ha estado tremendamente respaldado por el instituto. Y pues para entrar en algo muy concreto, seguramente algunos de ustedes conocen que desde mi trabajo y desde el propósito que me tracé en el rol que ejerzo como primera dama de la nación, tengo una visión de ese curso de vida y un anhelo de poder trazar una línea positiva, continua, de atención, de prevención y de cuidado en el desarrollo de los seres humanos. Y mi punto de partida ha sido la nutrición, concebida de manera quizás un poco holística, y es la nutrición del cuerpo y la nutrición del alma. En la nutrición del cuerpo, porque considero fundamental el desarrollo físico, particularmente el desarrollo cerebral que nos permite esa capacidad cognitiva de los seres humanos, y el desarrollo emocional, que es la nutrición del alma, en donde he implementado todas estas acciones coincidentes a la protección de los entornos de desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y es que tengo la plena certeza de que un niño que se desarrolla con la libertad de ir aumentando y creciendo sus capacidades cognitivas y físicas, y al mismo tiempo se desarrolla en un entorno de crianza amorosa, de familias protectoras y seguras, tengo plena seguridad de que será un joven capaz de detonar a plenitud sus capacidades, sus habilidades y talentos para el desarrollo de esa vida productiva y feliz, que no puede sino redundar en una sociedad productiva y feliz, y no veo nada distinto para el futuro de Colombia. Así es que por eso ha sido una tarea decidida trabajar en esos dos frentes. He tenido también la fortuna de haber implementado y crecido durante los 2 últimos años una red de tejido social con todas las gestoras sociales de los departamentos de nuestro país. Ha sido un ejercicio muy bonito, ha sido una respuesta tremendamente positiva y ha sido la demostración de que cuando nos unimos para un propósito común con impacto positivo, los avances, los adelantos y el éxito no dan espera. Entonces, ahí les cuento más o menos cuál es mi visión, mi perspectiva, mi proyecto de trabajo y también donde tengo el corazón para Colombia. Muchas gracias, María Juliana. Muy interesante. Y en esta misma perspectiva, yo quisiera preguntarle ahora a Carolina, quien es la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, y pues desde su despacho también, desde su dependencia, ¿qué acciones se han venido adelantando precisamente encaminadas a estos procesos de crianza positiva y humanizadora? Sabemos además, Carolina, que el juego ha sido como una clave muy importante en los procesos que
que vienes adelantando desde la consejería. Entonces quisiera que nos comentaras y nos compartieras un poco tu perspectiva desde la consejería. Bueno, claro que sí, muy buenos días a todos. Es un gusto y un placer de verdad poder compartir. Creo que mis compañeros, también la primera dama, han hecho una exposición muy importante de todo el contexto. Y lo que hoy quiero yo compartirles son acciones concretas de alto impacto frente a lo que nosotros hemos venido trabajando de manera articulada en el gobierno. Quisiera simplemente resaltar de manera preliminar temas que nos llevan a estas acciones, como lo mencionaban, la normalización de la violencia, tener el hogar como el entorno que tiene o que genera el 72% de las agresiones de violencia, la corresponsabilidad que hay de los diferentes actores, y aquí resaltando uno muy importante, que es la familia en todo el proceso de protección, teniendo en cuenta, digamos, que estos factores que les acabo de contar, y siendo como lo veíamos, la familia, ese núcleo tan importante en la protección y en este momento de contingencia y de la época de COVID, donde los niños han estado en su hogar con las personas, digamos, que conviven y comparten, sus padres, sus cuidadores, pues claramente ahí ve uno una necesidad, y vimos una necesidad también muy urgente de hacer una intervención importante para poder trabajar y aprovechar este tiempo y aportar en la transformación de esas realidades que suceden en el hogar. Por naturaleza, el hogar es nuestro entorno, debe ser el entorno protector, y es aquí donde nosotros, desde la consejería y bajo esa línea que nos ha dado el presidente y de todas las gestiones que adelanta la primera dama, quien es, como lo vimos, una convencida de las alianzas y del poder que tiene trabajar en conjunto, pues ese ha sido uno de nuestros puntos de partida. Y puntos de partida donde nosotros, si vemos el abordaje de violencias, digamos que se abre como en dos, en lo que es la política pública y otro que es la movilización. Y hoy quiero hacer yo énfasis en lo que es la movilización que hemos venido trabajando, donde la red de tejido social de primeras damas, gestoras y gestores sociales en el territorio han sido absolutamente importantes y fundamentales, porque son ellos quienes están en el territorio, quienes movilizan a su gente, a su población. Entonces, con esto, digamos que ha sido como la plataforma, y como bien se mencionaba, para nosotros lo que ha sido el derecho a la protección y el derecho al juego ha sido, digamos que como nuestro derrotero y nuestra gran herramienta para poder trabajar. Y es así como nosotros veníamos trabajando en un documento con Corporación Juego y Niñez, un aliado muy importante y muy relevante en este proceso, donde dijimos, bueno, el juego y la crianza positiva son digamos que dos iniciativas, dos factores supremamente importantes, y lo que buscamos nosotros con esta iniciativa fue entrelazarlos y buscar a través del juego poder generar pautas, herramientas de crianza positiva, y más en el marco del COVID. Lo que hicimos en este momento, digamos que como la primera bandera fue para la celebración del Día de la Niñez, que fue el 25 de abril, fue esa primer gran gestión, donde de manera muy rápida, en reacción a la contingencia, quisimos elaborar un lineamiento que estaba dedicado y enfocado a todos los enlaces de infancia, de adolescencia, a las gestoras sociales de los departamentos, de los municipios, para darles unas pautas y unas guías de cómo poder, a través del juego y de pautas de crianza amorosa, aportar en esa transformación de realidades en el hogar a partir del juego. Contándoles esto, llegamos a 842 municipios del país. Esto fue una cobertura impresionante. Realmente logramos llegar a un sinnúmero de territorios con herramientas, con instrumentos para que las familias pudieran, a través del juego, generar algo que para nosotros es supremamente valioso, y es ese relacionamiento. Si nosotros hablamos de violencia, también hablamos de un gran reto en poder desarrollar
un vínculo entre padres, entre hijos, entre hermanos, entre cuidadores. Y es aquí donde el juego y la crianza amorosa entrelazados cobran ese valor tan importante. Cuando uno evalúa a través del juego qué se genera, pues se generan infinidades de cosas. Hay relacionamiento, hay normas, hay reglas, hay necesidad de comunicarse, puede haber frustración. Y esto trabajado en ese entorno de familia donde hemos estado durante todos estos días de emergencia, pues cobra una relevancia supremamente importante. Así pues, la Brújula Express, que es un instrumento que está en línea, disponible por si lo quieren consultar a través de las redes de la Consejería o en la página de Corporación Juego y Niñez, Brújula 2020. Acá les voy a mostrar cuando lo estén buscando. Esta es la imagen. Esto es un lineamiento donde claramente de una manera muy sencilla y muy concreta damos unos parámetros construidos desde el punto de vista técnico, pero pudiendo entrar nosotros y compartir esto con las familias. Eso quisiera, digamos que resaltarlo para el siguiente punto, y es, no solamente terminó en el 25 de abril la celebración del Día de la Niñez, sino que esa fue una oportunidad para poder hacer una movilización nacional. Y entramos a definir un proceso a largo plazo y sostenible para poder trabajar con la red de gestión social, como nos comentaba ahora la primera dama, donde lo que nosotros vamos a hacer ahora es empezar a generar programas de formación académica para todos los territorios, el 100% de municipios del país, donde les vamos a entregar a estas personas a cargo en sus territorios de las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, entregarles formación en cuanto al juego y a la crianza amorosa como herramienta e instrumento para poder transformar esas realidades dentro de los hogares. De esta manera, nosotros con esta alianza adicional al desarrollo y a generación de estas capacidades, vamos también a hacer unas acciones de comunicación, que ese es otro punto que yo acá quiero resaltar. Lo que son los mensajes y la comunicación, dando pautas, dando herramientas, es fundamental a todo nivel. Sabemos que no es lo mismo comunicar en una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali, a nosotros comunicar en los municipios en la ruralidad dispersa. Por lo tanto, también esa adaptación de mecanismos de comunicación a través de emisoras comunitarias, emisoras del ejército, emisoras de todo tipo de canales, son supremamente importantes aprovecharlos. En ese mismo sentido, para seguir dándoles herramientas a las gestoras sociales y a sus equipos de trabajo, y en línea con las alianzas público-privadas, también en este momento contamos con una alianza muy importante que va a tener una cobertura en los 32 departamentos del país, y es con la empresa Tigo. Sabemos que en esta situación de COVID, pues la virtualidad se ha convertido en nuestro medio de contacto, de aprendizaje. Los niños claramente tienen una exposición infinitamente mayor a lo que la tenían hace unos tiempos, y Tigo venía de tiempo atrás realizando unas acciones tanto de encuestas en territorio para poder identificar ese manejo. Y contigo en este momento lo que vamos a iniciar a trabajar es a través de la promoción del uso responsable y creativo del Internet para los niños, niñas, adolescentes, y algo supremamente importante, también de quienes son sus maestros, porque en este momento nosotros tenemos tanto que darle herramientas a los niños como a los maestros, y esto básicamente se va a hacer a través de unas charlas virtuales, de unos tips, donde tenemos digamos que unos escenarios de cifras del porcentaje de personas que conocen a extraños y que generan relacionamientos, los niños, es supremamente alto. Y cuando uno entra a ver la estadística de cuántas de esas relaciones que se generan con extraños terminan en contactos personales con estos presuntos agresores, es altísimo. Entonces, este es otro de los ejercicios que estamos trabajando en este momento de manera muy fuerte en los 32 territorios,
y que será liderado por las gestoras sociales en territorio. Por otra parte, para concluir, quisiera también contarles sobre los municipios PEDET, unos trabajos muy articulados con el Ministerio de Educación. Se llama Mejores Momentos para Cuidarte. Y en este proceso de Mejores Momentos para Cuidarte, venimos también a rescatar el juego, a rescatar las pautas de crianza amorosa o de crianza positiva para socializarlas con las familias y, como lo decía al inicio, poder aportar en esa transformación de las relaciones entre padres e hijos, de generación de confianza, de vínculos, del poder conocer nuestros niños, niñas y adolescentes qué sentimientos tienen. Y en este momento de mucho tiempo disponible en el hogar, pues vemos como una gran fortaleza poder estar trabajando en el juego, porque el juego es el lenguaje universal donde tanto padres como niños en este momento están aprendiendo. Y claramente, como lo mencionaba ahora nuestra primera dama, el desarrollo físico y emocional de los niños es absolutamente, digamos que sensible a todo lo que se está viviendo. Con esto quisiera terminar y simplemente de manera muy rápida mostrarles unas imágenes para mostrarles a ustedes lo que esta estrategia de juego y crianza amorosa llevó a los hogares. Entonces voy a mostrarles rápidamente unas imágenes. No sé si ya están. Hicimos unos webinars diarios, Facebook Live diarios, en los que desde diferentes territorios del país compartíamos juegos. Podemos seguir, si quieren darle una mirada. Estos son con materiales que se llevan a los hogares haciendo juegos. Aquí uno ve la relación del padre y el hijo. Si ven en todos los entornos, esto es ruralidad dispersa, lo que estamos viendo en este momento. En las ventanas, construcciones colectivas entre los niños y los padres. Entonces, esto es un poco el ejemplo de lo que sucedía día a día durante esta celebración del Día de la Niñez y lo que hoy estamos nosotros construyendo junto con las gestoras sociales lideradas por nuestra primera dama y pues con el apoyo y soporte absoluto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de nuestra directora que hoy nos acompaña. Eso era lo que quería hoy compartirles. Muchísimas gracias. Bueno, Carolina, no, muchas gracias a ti y pues le voy a dar la palabra a Lina Arbeláez, nuestra directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Creo además que una de las instancias más reconocidas del país. Pensaba yo que a partir de todo lo que hemos venido conversando, casi siempre además aparecen medios de comunicación por procesos de atención y de restitución de derechos. Pero qué bueno, Lina, que hoy nos pudieras compartir esas acciones más en el campo de la prevención, del cuidado y como hemos venido discutiendo de estos ambientes promotores de respeto, de cuidado entre todos los miembros y también de crianzas humanizadoras y positivas. Entonces, Lina, tienes la palabra. Muchísimas gracias, hermano. Yo también quiero dar las gracias a la primera dama, a Carlos, a Claudia y obviamente a Carolina por este espacio. Creo que en buena hora, como lo hablábamos al principio, este tipo de espacios propiciados por la academia nos permiten hacer un diálogo muy franco. Aquí la primera dama desde el inicio dijo, miren, aquí también hay un esquema de cambio cultural y de chip de nuestra sociedad, volverla menos violenta, tal vez, o por supuesto, resiliente, empática y solidaria, y ese ha sido un mensaje que con el liderazgo de la primera dama de la nación hemos podido empezar a irrigar a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero aquí también, y antes de empezar sobre los elementos específicos, yo quisiera reconocer que el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente de la República tiene un cambio sustancial y trascendental para Colombia como país, como nación y obviamente pues como sociedad. Lo primero
es que establece esa correlación de la que hablaba la primera dama entre la inversión en la niñez, y cuando hablo de inversión no solo hablo de inversión económica, sino inversión emocional, de educación, de poner a los niños realmente, como lo establece el artículo 44 de la Constitución Política, como pilar fundamental de nuestra sociedad, entender que sus derechos son preponderantes a los de los demás, con el desarrollo económico y social de Colombia. Y ese cambio, ese esquema que implica unas metas trazadoras, ha venido cumpliéndose no solo a cabalidad, sino por encima de las metas trazadas por el señor presidente. Y esto me lleva a mí a qué acciones específicas venimos haciendo en el marco de prevención desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sobre todo en el marco del COVID. Y ahorita la primera dama mencionaba la encuesta de violencias contra niños, niñas y adolescentes que hizo el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque en el año 2018, que sus cifras son bastante alarmantes, como lo decía la primera dama, en donde se estableció que el 41% de los niños, niñas y adolescentes del país habían tenido algún tipo o han sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos, sea físico, psicológico o sexual. Y esto obviamente vuelve y nos pone en el parámetro de que hay un elemento de cultura que ha naturalizado la vulneración de los derechos de los niños y niñas de manera recurrente. Esta encuesta adicionalmente estableció que el 72% de esas violencias ocurrieron en el marco del hogar, lo cual evidentemente nos prende las alarmas y nos hace ser muy rigurosos en la implementación de los programas, las políticas y los proyectos que tengamos como gobierno nacional, y además de manera intersectorial e interinstitucional, como bien lo han mencionado mis colegas del panel. Entonces, en ese sentido, el ICBF ha tenido, yo creo que el acierto de flexibilizar los esquemas de atención en primera instancia a la primera infancia, valga la redundancia, y seguir garantizando tres componentes esenciales. El primer componente es el de seguridad alimentaria, que además baja un poco las tensiones en el hogar. Y aquí la primera dama siempre ha dicho, nosotros hemos velado porque haya nutrición en cuerpo y en alma. Y ahí es donde viene el espacio de la seguridad alimentaria como un elemento fundamental del desarrollo del niño, obviamente motor, propioceptivo, en su crecimiento, pero también baja la tensión en la familia porque hemos llegado con canastas que superan el 110, 120% del valor calórico que tiene que tener el niño, y por lo tanto sirve para el entorno familiar. Aquí es importante mencionarles que el ICBF ha entregado más de 4,5 millones de canastas desde el 15 de marzo que decidimos flexibilizar el servicio hasta la fecha. Pero esto sabemos que no es suficiente. Entonces empezamos a trabajar en un esquema, una multiplataforma para llegar con pedagogía y crianza asertiva y afectiva a los hogares de Colombia. Esta multiplataforma entiende además la diversidad y la diferencia de nuestro territorio. Entonces, en un componente hay una página web que se llama mismanostenseñan.gov.co, que está alojada en el ICBF. Esa multiplataforma tiene además diferentes pautas de crianza, elementos asertivos de educación, según el grupo etario en el que se encuentran los niños y niñas. Entonces tiene esquemas para los niños de los 0 a los 6 años, tiene esquemas para los niños de los 6 a los 13 y de los 14 a los 17. Pero adicionalmente, como lo mencionaba Carolina, tiene un capítulo especial, obviamente ella en el marco de Brújula Mágica, pero no, el Brújula Express, pero nosotros en el marco de Mis Manos Te Enseñan, tiene un capítulo especial para educadores y padres de familia. Sabemos que este momento no ha sido fácil. Miren, ayer podíamos hablar con una madre de niños que tuvo que además atender obviamente el esquema de virtualidad en la educación, y decía, llegaba un momento del día en que yo no podía más, estaba muy estresada y me descargaba con mis hijos. Entonces los niveles de tensión han aumentado, y en ese sentido recupera o recobra además gran importancia lo que hemos hecho, y es hacer llamadas telefónicas y envíos de WhatsApp. Y aquí mucha gente dice, ¿cómo así llamadas telefónicas? Es que el ICBF se convirtió en un call center. Miren, las llamadas telefónicas, que hoy van más de 21 millones de llamadas telefónicas, están siendo realizadas por
madres comunitarias, agentes educativos, pero también por el equipo de grupo psicosocial del ICBF, y está haciendo una compañía para las familias colombianas en ese campo de la emoción, en ese campo de reconocer, como ahorita ustedes bien lo mencionaban, las emociones que tenemos como seres humanos, los momentos difíciles o de tensión o de miedo o de estrés o de exasperación, y enseñarnos cómo manejarlos, haciendo una recordación constante, y es que los adultos somos referentes para los niños. Y este esquema ha sido vital. En esas 21 llamadas, en 21 millones de llamadas, además se ponen actividades específicas, y ahorita Carolina, cuando mostraba las fotos, se evidenciaba un elemento que las madres comunitarias y los agentes educativos nos han venido recalcando, y es cómo los padres de familia, los hombres del hogar, los papás, se han venido involucrando en este momento coyuntural con esa crianza asertiva y afectiva. Cómo están desarrollando al lado de sus hijos las actividades pedagógicas que se les está dando y entregando para desarrollar a lo largo de la semana. Y haciendo una revisión, veíamos que empieza a ser un elemento positivo, y es que los hombres han entendido que son esenciales en el desarrollo cognitivo de sus hijos. Y esto es un elemento fundamental. Por otra parte, desarrollamos todo un esquema comunicacional que se llama Hagamos de la casa el lugar más seguro. En Hagamos de la casa el lugar más seguro tenemos no solo televisión y radio, en donde estamos llegando con psicólogos, psiquiatras, especialistas en educación infantil, psiquiatras infantiles, que nos han empezado a decir cómo manejar los diferentes momentos, y quiero recalcar dos momentos que nos hablaban ahora y que creo que recubren gran importancia en este instante, y es uno, es cómo, por ejemplo, los niños menores de 3 años no relacionan, uno suele decir tiempo fuera, entonces voy a poner al niño en tiempo fuera. Cómo para los menores de 3 años ni siquiera esto es fundamental, sino es que es tiempo dentro, es cómo lo acojo, cómo lo abrazo y empiezo a hacerlo sentir seguro. Y esto nos lleva a lo que la primera dama decía, y es aquí la crianza con amor es esencial, y es esencial también que desmitifiquemos que el golpe, el castigo físico tiene una correlación directa positiva con el entender lo que se hizo, y no lo tiene. Y lo ha dicho la doctora María Juliana, pero también tenemos estudios de la Universidad de Harvard con los que hemos venido trabajando, en donde demuestran que los niños no entienden el golpe con lo que el padre o la madre entendieron o creyeron que era una actitud para corregir. Y por otro lado, también hablábamos el otro día con el doctor Roberto Chaskel, que es psiquiatra infantil, en donde nos decía, mire, además, cuando estamos hablando de la adolescencia, es importante entender que el adolescente está empezando a descubrir su autonomía de ideas, su autonomía de acción, su autonomía de su cuerpo. Y en este sentido es necesario respetar y entender que muchos de los elementos que consideramos nosotros que son desafíos a la parentalidad no son desafíos, sino es estar reconociendo su entorno y su autonomía y su individualidad. Entonces, estos esquemas son bien importantes. Pero yo también quiero hacer, y hermanos, si me dejan un recuento de las estadísticas que tenemos en materia de vulneración a derechos. Nosotros hemos hecho una comparación de las estadísticas de 12 de marzo al 29 de junio sobre reportes asociados a vulneración de derechos. En el 2020 se han recibido más de 48.906 casos, pero si nosotros comparamos el año inmediatamente anterior, tenemos que hubo 65.104 denuncias o reportes. Eso significa que hay una disminución cerca del 25% de posibles casos de vulneración a los derechos de niños, niñas o adolescentes. Se han abierto 8.032 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, 40% de derechos por violencia sexual y 40.6 por violencia física. Y aquí vemos un elemento sistemático en sistemas de violencia de género, y es que el 60.7% de estos casos son en mujeres y el 37.3% en hombres. Y también lo hemos segregado a regiones. Y ya les voy a decir por qué eso es importante, porque
porque los datos y analizar los datos nos permite empezar a focalizar las políticas públicas y los programas. Entonces tenemos que la regional de Bogotá tiene los casos más altos de denuncia con el 20%, Valle con el 11%, Antioquia con el 7% y Cundinamarca con el 5%. Por eso recobra de gran importancia el trabajo que se viene haciendo con los defensores de familia, con todo el equipo psicosocial del ICBF. Mire, defensores de familia están 980 defensores de familia en primera línea, protegiendo a los niños y niñas de Colombia, garantizando que nadie se atreva a ponerles un dedo encima. Hay más de 2.000 agentes psicosociales, los 44 equipos móviles y los 117 equipos de protección integral están ahí pendientes de la protección de nuestra niñez. Y obviamente, yo no pierdo espacio para decirle a la línea 141 que está funcionando 24/7 y que hemos redoblado su capacidad de atención para que sea mucho más inmediata. Entonces, todos estos elementos lo que buscan es proteger a la niñez, garantizar sus derechos, pero también empezar a trabajar, como bien lo decía la consejera, en la cultura y la transformación de las familias como elemento esencial del desarrollo de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Es aquí importante recordar el principio número 1, la corresponsabilidad en el cuidado y la crianza del respeto por los derechos. Como lo dice la Constitución y el Código de Infancia y Adolescencia, está primero la familia, después la sociedad y obviamente el Estado como garantes en su orden de la protección y la integralidad de la niñez. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Lina, por la presentación, muy interesante y vaya reto que tiene usted al frente del ICBF con una problemática que, como hemos dicho en este foro, pues es sistémica en Colombia y en ese sentido, pues también requerimos respuestas sistémicas. Esta última parte que decías de esa articulación entre el Estado, la sociedad y la familia, me parece que son unas claves muy importantes, pues para no solamente para atender la problemática, sino para prevenirla, que me parece que es lo más importante. Y ya para ir cerrando nuestro webinar, quiero decirles que a veces las imágenes y las acciones pues muestran más que 1000 palabras, entonces voy a pedirle el favor a Oscar, nuestro moderador en Tras Bambalinas, que nos pase algunos videos y algunas imágenes con acciones puntuales que se han podido realizar desde el despacho de la primera dama y también del ICBF, orientadas precisamente a esta construcción de ambientes familiares y sociales pues más protectores y más humanizadores. Ahora sí. Hola, quiero hacer un reconocimiento a ustedes, primeras damas, caballeros y gestores sociales de Colombia, quienes han venido promoviendo con todo el cariño y compromiso la celebración del Día de la Niñez. En esta ocasión lo celebraremos desde casa y por esto surgió Brújula Express, en alianza entre la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y la Corporación Juego y Niñez. Llegaremos a los hogares con una amplia propuesta de actividades para disfrutar en familias, donde el juego y la crianza amorosa se entrelacen para rendir un homenaje a nuestros niños, niñas y adolescentes. Únanse con el hashtag Súmate Jugando. Su liderazgo en nuestra red de tejido social es trascendental para que padres y cuidadores compartan con sus hijos un tiempo de calidad, donde abunden los gestos de cariño, la alegría y sobre todo el respeto. Que esta sea la oportunidad para que juntos confirmemos nuestro compromiso de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes, para que sus hogares siempre sean sinónimo de refugios amorosos, de entornos seguros y protectores en donde crecer. Muchas gracias. Bueno, María Juliana, no sé si a partir de este video nos quieras tú también regalar unas conclusiones para ir cerrando y luego darle la palabra a Carlos ya para nuestra conclusión definitiva.
Hermano Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias a la consejera, a la doctora Lina por sus intervenciones. Claudia, muchas gracias por ese enfoque también desde lo académico, desde lo técnico, en un tema tan emotivo. Y realmente lo que quiero es sintetizar dos cosas que para mí son fundamentales. Lo primero es justamente a la luz de la academia, que es quien hoy nos convoca, reconocer ese valor único que tiene en el impacto que podamos generar para que efectivamente esa naturalización y esos ciclos de violencia se interrumpan finalmente en nuestro país. Y es que de alguna manera la academia en una visión hermana de lo que es el hogar asume el rol de corresponsable bajo la premisa de ser formador. Y al mismo tiempo veo en la academia ese rol y esa corresponsabilidad también como contrapartida a la luz de algo que culturalmente está en el corazón de todos los seres humanos, y es que en la escuela es un segundo hogar. Entonces, se le fue la se tiende a interpretar como formador y como protector. Y eso me parece fundamental reconocerlo hoy a la luz de ustedes como entes formadores, protectores y encauzadores de que esta realidad de violencia se interrumpa y cambie en nuestro país definitivamente. Con otra cosa que me parece importante poner sobre la mesa, y es que en la academia, en la escuela, se da una particularidad fundamental en el desarrollo del ser humano, y es que trasciende del núcleo del concepto individual de familia al concepto de sociedad, porque la academia tiene un espectro ampliado de lo que sucede en la familia, y es quizás el primer escenario donde un ser humano se siente parte de un colectivo. Y en ese colectivo, además, se representa muy bien el desarrollo y el futuro de un ser humano en la sociedad, porque tiene una interrelación con aspectos muy diferentes, que los visualiza y los percibe de manera distinta. Uno, desde la jerarquía, por supuesto, hacia el formador. Y ahí entra esa responsabilidad del docente en una capacidad ejemplarizante. Segundo, el individuo se siente además par de, y es ese otro escenario en donde hay pares. Y ahí algo que bien mencionaba Claudia se hace muy relevante, y es el relacionamiento entre pares, el cómo no podemos naturalizar tampoco conductas agresivas entre pares. Y tercero, una noción de jerarquía invertida, y es donde el adolescente es jerárquicamente superior que el niño, y en donde el joven es jerárquicamente superior que el adolescente y el niño. Entonces asume también a su vez una responsabilidad y un rol ejemplarizante el niño. Entonces creo que eso en la escuela y en la academia se presta muy bien para entender tres actores fundamentales del relacionamiento de los seres humanos, y caracteriza además el efecto que tienen los demás. Entonces creo que eso era algo fundamental que me parecía muy oportuno mencionar a la luz de lo que nos convocó hoy, justamente, que fue la Universidad de La Salle, la academia, y el rol que ejerce en esa visión de cero tolerancia contra la violencia a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y lo último que quisiera mencionar, simplemente porque también da cuenta del compromiso de Estado, de la visión de país, no necesariamente la visión ya de gobierno particularmente, sino de la visión de país que tenemos frente a este tema, y son los avances normativos. Tenemos ya a cuenta de 2 debates en Cámara de Representantes el proyecto de ley frente al castigo físico, la prohibición del castigo físico
como método de formación o de crianza. Y también, de igual manera, ha avanzado el proyecto de ley importantísimo referente a la imprescriptibilidad frente a la violación y al asesinato de niños. Entonces, creo que esas eran cosas supremamente importantes. Uno, ese engranaje de la academia frente a este tema, y segundo, los avances a nivel normativo y jurídico que hemos tenido también como país. Indudablemente que allí habrá un debate también muy álgido en el proceso que viene, pero pues uno entiende también que al Estado le corresponde precisamente tener unas acciones ejemplarizantes también frente a este tipo de violencias, y pues seguramente que el debate vendrá y de allí saldrán pues unas conclusiones muy importantes. Conclusiones igual que Carlos tiene un par de conclusiones para cerrar el conversatorio con unos elementos fundamentales o fundamentadores de esto que hemos conversado. Carlos, y cerramos. No, pues creo que de manera general hay muchas cosas que quedan resonando en lo que ha sido el espacio. Entender el fenómeno social de la violencia como un fenómeno que es necesario superar, como un fenómeno que es necesario trabajar desde la academia, pero que es necesario trabajar desde la familia, y que es necesario trabajar desde todos los actores, va a ser un asunto clave. Hay que incluir a todos los actores para poder abordar este fenómeno, y hay que centrar todos los esfuerzos de acuerdo a cada etapa del ciclo vital del ser humano. Yo creo que es un asunto que es fundamental en este momento tener claro, y digamos que todos los que estuvimos participando hicimos mucho énfasis en eso, en cómo superar este asunto, cómo romper con esos ciclos generadores de violencia de generación en generación, que se van haciendo asuntos también en el cual, digamos, las instituciones y muchos actores sociales terminan normalizando. Entonces, cuando logramos romper con ese ciclo, cuando logramos entender que esa no es parte de nuestra cultura, que nuestra cultura no es una cultura de la violencia, y que todos los actores, el sector público, el sector privado, el sector educativo y todos tenemos una responsabilidad implícita en ese ejercicio, logramos superar muchas de las situaciones. Son claras, digamos, que todos los programas que en este momento se vienen desarrollando, que todas las acciones que en este momento se están desarrollando. Sin embargo, esas acciones no logran generar el impacto suficiente si todos los miembros de esta sociedad colombiana, si todos los miembros no hacemos un elemento inherente a nuestro desarrollo desde la familia, desde los entornos del barrio, la comunidad. Todos hacemos parte de este ejercicio, es decir, es un asunto que nos tiene que sumar a todos, las instituciones, la academia y todos, para poder lograr superarlo. Es necesaria esa crianza efectiva y afectiva, es necesario esa lógica de desarrollo de esas nuevas masculinidades donde los hombres cumplen un papel diferente en ese proceso de crianza. Es necesario todo lo que es la parte de la denuncia que se tiene que seguir implementando, y todo lo que tiene que ver con la atención. Pero sobre todo es necesaria una sociedad protectora, una sociedad donde todos estemos comprometidos. Y ahí valga la pena decirle a todos los actores que la Universidad de La Salle sigue comprometida con ese ejercicio, y como estaremos atentos a seguir atendiendo los llamados que nos hagan a este tipo de espacios y acciones concretas en las cuales nos inviten para participar. Bueno, muchas gracias a Carlos. Quiero, a nombre de la Universidad de La Salle, darle un inmenso agradecimiento a la doctora María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación, a la doctora Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, a la doctora Lina Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien tuvo que retirarse para atender, como ya es previsible, otros asuntos, al doctor Carlos Mario Ramírez, director del Programa de Trabajo Social, y a la doctora Claudia Patricia Roa, docente también del Programa de Trabajo Social. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta mañana, y seguimos trabajando y seguimos construyendo país. Un abrazo y que estén muy bien. Gracias, hermano. Gracias. Hasta luego.